Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de la evaluación, la importancia de la evaluación de la competencia comunicativa. En este sentido, de considerar la comunicación de una manera abarcativa, en un enfoque, diríamos, en el que incluimos dentro de la comunicación diversas dimensiones y diversos aspectos que hoy vamos a comentar en esta sesión. Evaluar la competencia comunicativa, por supuesto, nos estamos enfocando en los alumnos de diferentes niveles, principalmente hablaríamos de preescolar, ¿sí? Y de primaria. Difícilmente en secundaria encontramos grandes problemas o dificultades en la comunicación. Más, sí podríamos encontrar algún caso que por ahí pues, pasó la primaria y estamos viendo nosotros como docentes que hay una dificultad al interactuar, diríamos, ya sea de manera verbal o no verbal, que es lo que vamos a tocar hoy. Entonces, hoy vamos a hablar exactamente de qué deberíamos de considerar cuando nosotros aplicamos una evaluación de la competencia comunicativa en un aula. Si bien esto podríamos decir que es el campo de los maestros de educación especial, también yo les puedo asegurar que cualquier maestro que tiene a su cargo alumnos de los niveles que decíamos realmente es educación básica, donde nos estamos centrando, preescolar, primaria, secundaria, es importante que cualquier docente tenga las nociones básicas para identificar si hay alguna dificultad en la comunicación. Bueno, veamos. Realmente nos enfocamos en los 4 niveles de la lengua. La pragmática, que es el uso de la lengua, está estrechamente relacionada con lo que es la competencia comunicativa. Y cuando nosotros analizamos todo lo que es el uso de la lengua, o sea, el nivel de pragmática, que también es vista como una disciplina dentro de la lingüística, para los maestros de audición y lenguaje especialmente, y yo invito a los maestros de educación regular a también involucrarse en este tipo de conceptos y tener las nociones básicas para poder, de hecho, en algún momento solicitar el apoyo del maestro de educación especial o brindar alguna intervención en cuanto a lo que se refiere a competencia comunicativa. Entonces, la pragmática, como vamos a ver, está estrechamente relacionada con la competencia comunicativa, ya que maneja aspectos al evaluarla que están ligados a la comunicación. Ahorita vamos a ver de manera muy general cuáles. Evaluamos también, y se debe considerar, la sintaxis, que se refiere totalmente a la estructura. Ahorita vamos a ver algunas cuestiones con detalle. La fonología, donde nos enfocamos en la articulación. Y, por supuesto, la semántica, donde lo que evaluamos es el significado, cómo está usando el niño los significados, principalmente. Bien, hablemos de pragmática. En pragmática, algunos de los elementos que vamos a considerar y que vamos a evaluar es, primero, intención comunicativa. Esto es de suma importancia. ¿Realmente la persona está interesada en comunicarse? ¿Está interesada en interactuar con nosotros? Y les pongo un ejemplo. Los niños que presentan rasgos de autismo o de Asperger, con frecuencia carecen de una intención comunicativa. Es decir, no hacen el contacto visual, dependiendo, por supuesto, de los rasgos específicos de cada niño, porque aquí no podemos generalizar. Cada dificultad o cada discapacidad, de hecho, niños que presentan alguna discapacidad, pues va a tener sus propias características, su propia forma de hecho de la dificultad. Entonces, no todos los niños que presentan autismo o Asperger van a carecer, diríamos, de la intención comunicativa. Más en algunos, sí es muy obvio que no están interesados en comunicarse, que evitan, de hecho, el contacto visual. Esto es importante porque desde ahí nosotros podemos decir, de hecho, este es un problema de comunicación. Aquí es donde empezamos a ver cómo estamos entrando al campo de la competencia comunicativa y no directamente a la competencia lingüística.
Otro elemento que nosotros evaluamos son los actos verbales. Los actos verbales como describir, etiquetar, el saludo, la actitud gestual es un acto verbal, la descripción ya se los dije, la narración. Y así tenemos otros actos verbales que básicamente yo siempre les he explicado que los primeros y los que debemos de considerar es etiquetar, describir y narrar, ya que estos tres actos verbales nos dan cuenta del nivel de desarrollo de comunicación en el que está el niño. Si nosotros analizamos el nivel de desarrollo de cualquier persona, decimos, ¿qué es lo primero que hace un niño cuando empieza a hablar? O sea, un bebé, niño, empieza a hablar, etiqueta, o sea, va diciendo diferentes palabras. Esto se relaciona con semántica, por eso les digo, la comunicación, la competencia comunicativa está estrechamente relacionada con la pragmática, ligada y es abarcativa, ya que a través de la evaluación de la competencia comunicativa, pues vamos identificando como estructura lo que es la sintaxis, qué tipo de vocabulario está utilizando, qué es semántica, y bueno, por supuesto entra la parte de articulación de fonología. Entonces regresamos a los actos verbales. Etiquetar, describir y narrar tienen una secuencia. Los niños, las personas, aprendemos a comunicarnos a través primero de etiquetar, de ir nombrando objetos, ir nombrando acciones, ir nombrando adjetivos. Y aquí entré un tanto a semántica. Posteriormente somos capaces, y entro a sintaxis, somos capaces de ir uniendo algunas palabras y decimos que tenemos emisión de dos palabras. Vamos uniendo tal vez un sustantivo con un verbo, o un sustantivo con un adjetivo, y de esta manera es que estamos iniciando lo que es descripción. Y cuando logramos ya relacionar ideas, tener una coherencia, que ahorita hablamos de coherencia global y lineal, es que nosotros llegamos a la narración. Otro de los elementos que se deben de evaluar en pragmática es el manejo de turnos. Es ceder, sobreponer, solicitar el turno, en fin, todo es parte de la interacción. O sea, los turnos nos permiten realmente llevar a cabo una interacción, diríamos, sana. Por ejemplo, les digo ahorita, sobreponer. Si uno está sobreponiendo el turno, definitivamente la comunicación se rompe. Es como que hablamos al mismo tiempo. Y aquí en el manejo de turnos entra en juego lo que es la escucha. Tú cuando cedes el turno es porque tienes la disposición de escuchar. Y cuando tomas el turno es porque tú tienes la disposición de expresar. Entonces, los turnos son muy importantes y creo que en nuestra sociedad, diríamos, en la interacción cotidiana, vemos dificultades en el manejo de turnos. Otro de los elementos que consideramos en la evaluación de la competencia comunicativa es la coherencia global y la coherencia lineal. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la sintaxis, más también con esta idea que tenemos de relacionar diversos contenidos o temas que estamos manejando. Y pareciera ser que cualquier persona tiene esta coherencia global y coherencia lineal. La global es mantener una idea central. Si yo te estoy hablando ahorita de la situación que vivimos, del estar en casa, si te estoy hablando de un paseo, de un viaje, esta es la coherencia global. Yo me mantengo hablando del viaje que vamos a hacer o del viaje al que fui la semana pasada y mantengo el foco en el viaje. Y la coherencia lineal se relaciona con la sintaxis, ya que va exponiendo, diríamos, se va expresando diversas ideas o enunciados que componen esta idea del viaje. Como les digo, si bien pensamos que la mayoría de las personas tenemos una coherencia global, si tú te pones a analizar a veces las conversaciones de adultos, nos damos cuenta que a veces hay graves dificultades, ya que podemos estar hablando del viaje y ya alguien, aquí viene la palabra turno también, alguien por no estar como concentrado en el ceder el turno o tomar el turno, no escuchó y entonces de pronto tú estás hablando del viaje que hicimos la semana pasada y te dice, fíjate que llovió. Y tú dices, ups,
Entonces, aquí, si ustedes ven, entra este proceso de escucha, está permeando todo lo que es la pragmática. Hablemos ahora de semántica. Dijimos que esta es una sesión muy general, solamente para recuperar los elementos centrales. Hablemos de semántica. Bueno, ¿qué considera la semántica? Evaluar el vocabulario. Evaluar no tanto la cantidad con número, sino qué tanto el niño o el alumno logra expresarse y tiene el suficiente vocabulario. Si el alumno constantemente incluye el pero, el este, o el es que no me acuerdo cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice, ahí hay una dificultad en el vocabulario. Otro de los elementos que evaluamos en semántica es el uso de sinónimos y el uso de antónimos. Esto entre diferentes funciones que debemos de considerar en semántica y que tendríamos que profundizar mucho más. Sintaxis. Yo siempre les sugiero hacer un análisis de la sintaxis por función y por categoría. Cuando hablamos de función, estamos hablando de función gramatical y categorías gramaticales. Cuando hablamos de función, estamos analizando la función que cumple cada palabra en una estructura. O sea, cuando tú expresas la casa es roja o el perro está ladrando, así muy sencillamente, o nos vamos a ir de viaje, ¿qué función está teniendo el nos? Por ejemplo, puede ser modificador, vamos, pues es un núcleo de viaje, lo podemos considerar como modificador, sin detallar mucho. Entonces, la función es que cada palabra que nosotros utilizamos en una estructura tiene una función, y tiene una función gramática. Y la categoría gramatical está totalmente enfocada en sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, pronombres, artículos. Entonces, se sugiere considerar el análisis de las estructuras que el niño te está emitiendo de manera espontánea, porque para evaluar la competencia comunicativa definitivamente tiene que ser a través de una muestra de comunicación espontánea, evaluar estas emisiones, estas ideas o enunciados, evaluarlos desde la función y la categoría. Y bueno, llegamos a la fonología. ¿Qué es lo que revisamos en fonología? Bueno, el punto y el modo. Y revisar los grupos consonánticos, homosilábicos o heterosilábicos. Cuando nos referimos a punto y modo, nos centramos en los fonemas, en la articulación de cada uno de los fonemas. Y cuando hablamos de grupo consonántico, heterosilábicos es cuando van en diferentes sílabas, como NS, canasta, romance, NS, bueno, NC, C, ortografía, NS, sonido. Y los homosilábicos, que los tenemos con L y con R. Brazo, BR, plaza, PL, estos son los grupos consonánticos. Es muy importante identificar en qué posición está el fonema que está alterando y en contacto de qué otros fonemas es que lo está alterando y en contacto de qué otros fonemas lo articula. De esto vamos a hablar un tanto mañana en lo que es técnica de oposición, que es trabajar con significado. Entonces, en fonología hay que revisar no solamente que el niño repita una palabra. ¿Por qué les insisto en evaluar a través de comunicación espontánea? Bueno, porque esto nos permite ver exactamente qué puntos y modos está el niño manejando y qué puntos y modos no logra articular de una manera correcta. Y bueno, una parte de suma importancia bueno, yo hablo desde mi experiencia, que no considerábamos hace algunos años, es qué dice el cuerpo. O sea, a veces los maestros estamos tan enfocados en ver cómo se comunica el niño, sobre todo en ese sentido de cómo se comunica de manera verbal, que no nos damos cuenta de que el cuerpo habla. La actitud gestual habla. Al principio de este video les decía yo, simplemente si hay una intención comunicativa. Si el niño te mira, por ejemplo, que es un caso ya muy especial y tendríamos que grabar otra sesión. Si pensamos en los sordos, de hecho yo siempre les he dicho no evalúen fonología. Concéntrate en semántica, sintaxis y obviamente en lo que es la pragmática, que es la competencia comunicativa. Más muchas veces los sordos tal vez no te van a decir ninguna palabra,
más el contacto visual y sus gestos, su cuerpo, te va a decir todo. Y esto me hace recordar, yo en algún momento que trabajé con sordos, yo tenía un alumno con secuela de parálisis cerebral, que obviamente emitía solo sonidos, emitía un tipo de balbuceo, de hecho, indiferenciado, algunas veces diferenciado, más con el cuerpo te podía narrar todo un fin de semana. Entonces hay que estar muy atentos a qué es lo que dice el cuerpo. Esto nos permite, de hecho, identificar emociones. Entonces, cuando desde la evaluación, que generalmente la evaluación la aplicas, bueno, dependiendo de dónde estás laborando, si estás laborando en una clínica privada tal vez, o si estás laborando a lo mejor en una USAER y de pronto te canalizan a un alumno, te mandan un alumno, porque el maestro detecta que hay un problema de comunicación y estás evaluando en la primera o segunda vez que ves al niño, a través de sus gestos y de su actitud del cuerpo, te va a decir, oye, estoy triste, estoy angustiado, y si tú identificas si hay tristeza, miedo, inseguridad, enojo, inestabilidad, por supuesto que esa evaluación tendrás que alargar el plazo. Es decir, evaluar por una muestra de comunicación espontánea muchas veces te lleva a que la evaluación no se realice en un día, como cuando aplicas a lo mejor un test o un inventario de palabras. A lo mejor a veces los test o algunos inventarios te llevan 2 o 3 días, como la BEL es mucho más larga. Más cuando tú evalúas por competencia comunicativa, por comunicación espontánea, de primer momento puedes decir, pues es mucho más rápido, yo platico con el niño, voy haciendo todo el análisis, después ya nada más registro y ya lo logré. Bueno, pues si tú analizas el movimiento corporal y la actitud corporal, te vas a dar cuenta que es indispensable, es necesario, diríamos, identificar cómo se está sintiendo el niño, porque si el niño se siente inseguro, con miedo, a lo mejor enojo, porque a lo mejor su papá lo iban a llevar a otro lado y de repente lo llevaron con la maestra de lenguaje a evaluación. Esa comunicación espontánea tal vez no es exactamente lo que él utiliza. Y te lo comento, yo hace como un mes y medio, evalué a un pequeño de 4 años y en la primera toma de muestra, yo dije, híjole, pues son varios los problemas aquí de articulación. En la segunda sesión, mi percepción cambió totalmente, porque realmente en la primera muestra él no se sentía con toda la confianza de expresarse. Entonces, hay mucho ojo, hay que estar muy atentos y atentas a lo que es el movimiento del cuerpo, la actitud gestual, la actitud en general del niño. Y bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Si te interesa profundizar más, por favor, escríbenos a abaco@gmail y con mucho gusto te orientamos. Tenemos un curso completo de lo que es intervención en las dificultades de la comunicación y el lenguaje, que incluye desde recupera conceptos centrales, evaluación y luego la intervención. Y tenemos un programa que apoya y guía a docentes interesados en lograr la excelencia. Muchas gracias, hasta el próximo video.